Lo quiero, pero no como tú crees. Esas fueron las palabras de Juan, mi paciente, cuando lo vi por primera vez. Me las dijo con una calma que en otro contexto podrían haber sonado inofensivas, casi casuales. Pero la manera en que me las pronunció, el tono sutilmente defensivo y la forma en que evitaba mi mirada, todo en él gritaba que algo terrible había ocurrido. Una de mis frases que se las dejo aquí es: a veces, cuando el horror no se presenta con gritos, sino con un susurro, es cuando resulta más perturbador. Juan tenía 40 años. Era un hombre tranquilo, de voz suave y con una vida aparentemente normal. Él vivía con su mamá y se encargaba de cuidar de su sobrino Daniel, un niño de 9 años, que era hijo de su hermana. Desde que el papá de Daniel los había abandonado, Juan se había convertido en una figura paterna para Daniel, o al menos eso era lo que la familia creía. Lo que descubrí después fue que en su mente el vínculo que él tenía con Daniel era muchísimo más complejo y peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Yo nunca quise hacerle daño, empezó a contarme. Su voz entrecortada por una mezcla de angustia y autocompasión. Nunca pensé que llegaría a ese punto. Solo quería que él estuviera cerca, quería cuidarlo y él me hacía sentir especial. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. En mi carrera como psicólogo me había encontrado con individuos que justificaban el daño que infligían a otros debajo de la máscara del cuidado o del amor. Pero cada caso es único en su tragedia y el de Juan no era la excepción. Juan comenzó a relatarme su historia desde el principio con una minuciosidad que revelaba lo mucho que había estado reflexionando sobre su relación con Daniel. Durante los últimos años había sentido una conexión especial con su sobrino y me decía: él me buscaba, él me quería. Era el único que me hacía sentir importante. Pero la realidad era que esa conexión estaba teñida de un deseo que Juan apenas podía comprender y mucho menos podía controlar. Daniel pasaba casi todas las tardes con Juan después de la escuela. Ellos jugaban, hacían tareas juntos y a menudo veían películas. Para la mamá de Daniel era un alivio saber que su hijo estaba con su hermano, un hombre en quien confiaba plenamente. Y para Daniel era su tío. Él era su figura de apoyo en medio de la confusión que había tenido, pues por obvio el abandono de su papá. Todo empezó siendo inocente, continuó Juan, sin apartar la mirada de sus manos que jugaban nerviosamente con los bordes de su chaqueta. Le daba abrazos, lo consentía, lo hacía sentir seguro, pero poco a poco algo cambió, doctor. Empecé a sentir algo más, algo que no podía evitar. Me decía a mí mismo que era amor, pero sabía que no era normal, no de esa manera. Los pensamientos de Juan hacia Daniel empezaron a tornarse oscuros, y aunque intentaba reprimirlos cada día que pasaba con el niño, parecía alimentar ese deseo. Sabía que lo que sentía no estaba bien, pero al mismo tiempo se convencía de que mientras no actuara sobre esos sentimientos no estaba haciendo nada malo. Solo miraba, me confesó, bajando la voz como si al decirlo pudiera despojarse de la culpa. Me decía a mí mismo que mientras no lo tocara estaba bien, solo era admiración. Pero las cosas nunca se quedan en ese límite. Una tarde, mientras Daniel dormía en el sofá, después de un largo día de juegos, Juan no pudo más. No lo soporté, me dijo. Su voz ahora entrecortada como si, al recordar ese momento, su propia mente quisiera rechazar lo que había hecho. Se acercó al niño, acarició su pelo y en un impulso que lo consumió por completo, lo besó en la mejilla. Primero con ternura y luego con una forma que él sabía que cruzaba todas las líneas. Solo fue un beso, pero sentí que había traspasado algo.
Esa fue la primera vez que Juan tocó a Daniel de una manera inapropiada. Al principio el niño no entendió lo que había pasado. Se despertó confundido, pero dijo nada. Juan, por otro lado, quedó atrapado en un torbellino de emociones. Esas emociones todas eran contradictorias y él sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en su mente, distorsionada, aún trataba de convencerse de que era una forma de amor. No quería hacerle daño. Repetía como un mantra, no quería hacerle daño, solo lo quería cerca, cada vez más cerca. La madre de Daniel, ajena a todo lo que estaba ocurriendo, continuó confiando en su hermano. Nunca sospechó nada, porque como le contó Juan, siempre había sido un buen tío, responsable y atento. Ella nunca lo había imaginado, me dijo. Yo tampoco, hasta que fue demasiado tarde. Volvió y me repitió. Y luego vino la tragedia. Una tarde de verano, la mamá de Daniel llegó más temprano y lo esperaba a la casa. Al entrar encontró a su hijo llorando, acurrucado en un rincón del cuarto, mientras Juan trataba de calmarlo. Daniel, asustado y confuso, había comenzado a comprender que lo que su tío hacía no era normal, que esas caricias no eran lo que un tío debía darle a su sobrino. En medio de la desesperación, el niño había empezado a llorar y cuando su madre lo encontró así, todo se destapó. Todo quedó al descubierto. El horror en el rostro de la mamá fue indescriptible. Juan me contó que ella no dijo nada al principio, solo miró a su hijo y luego lo miró a él. Como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo, yo intenté explicarle, me dijo Juan, con lágrimas en los ojos. Le dije que no era lo que ella pensaba, que no le había hecho daño, pero ¿cómo puedes explicarle eso así a una mamá? Obvio, no hay cómo. En ese mismo instante, la mamá de Daniel llamó a la policía. Y en el juicio, la familia quedó destrozada. Juan fue condenado y la familia se rompió en 1000 pedazos. La mamá de Juan nunca pudo entender cómo su hijo, alguien tan adulto y a quien había criado con tanto amor, se había convertido en alguien capaz de hacer algo tan supremamente monstruoso. Ella no me habla desde entonces, me dijo, con la mirada perdida. La perdí a ella, a Daniel y a toda mi familia. Los perdí a todos. En términos clínicos, Juan padecía de un trastorno parafílico descrito en el DMS-5 de la siguiente manera. Dice que la se caracteriza por fantasías, deseos o comportamientos sexuales intensos y recurre hacia los niños. Lo que hace que estos casos sean tan devastadores es que para personas como Juan, los límites entre lo que es amor y lo que es abuso se desdibujan en su mente. Justifican sus acciones, se convencen de que no están haciendo daño, hasta que la realidad los enfrenta con la cruda verdad. La mente de Juan estaba atrapada en esa distorsión y aunque en algún nivel sabía lo que sentía por Daniel, él sabía que realmente ese sentimiento no era normal. Había construido un mecanismo de defensa que lo hacía creer que sus acciones pues, no eran dañinas para el niño. Como muchos con ese trastorno, Juan había racionalizado su comportamiento hasta que la verdad explotó ante sus ojos de la manera más devastadora posible. Al final de nuestra última sesión, Juan me miró y me dijo, yo solo quería que me quisiera. Y de verdad, nunca le hice daño. La está clasificada entre las parafilias que según los criterios del DSM-5 incluyen condiciones de exhibicionismo, feísmo, frotismo, pedismo, travestismo y son parafilias no especificadas, aunque existen unos argumentos bastante convincentes como para incluir la atracción y la sexual como parafilia. De hecho, en el DMS-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición, el trastorno se clasifica en trastornos parafílicos. Y los trastornos parafílicos implican intereses
intensos y persistentes en objetos, situaciones o individuos que son atípicos y a menudo provocan angustia, daño o disfunción. Así es como se clasifica y se define el trastorno en el DSM-5 en la categoría de trastornos parafílicos. Les voy a decir. Hay unos criterios diagnósticos del trastorno, por ejemplo, en Juan. Juan tuvo fantasías, impulsos o conductas excitantes, intensas y recurrentes que involucraron a que son generalmente niños entre 13 años o menos y durante un periodo al menos de 6 meses. Juan ha actuado según estos impulsos y en otros individuos estos impulsos o fantasías sexuales causan una marcada angustia o dificultad interpersonal. Este tercero no se cumple en él. También viene unos subtipos de pedofilia que son discriminados así, que son el tipo exclusivo, que es atraído solo por los niños, y el tipo no exclusivo, que es atraído tanto por niños como por adultos, pero igual están los niños ahí mezclados. También se puede especificar que el individuo se siente atraído sea por hombres, mujeres o por los dos, pues no hay como esa distinción. Y además les contaré que también hay trastornos parafílicos que son definidos de la siguiente forma. Otra vez vuelvo y les digo, en el DSM-5 los trastornos parafílicos como el trastorno son distintos de las propias parafilias. Una parafilia no es inherentemente un trastorno, solo se convierte en un trastorno parafílico si causa daño al otro o una angustia al individuo. Y dentro de las notas importantes, el trastorno solo se diagnostica cuando los intereses sexuales causan una angustia personal significativa o implican un riesgo de daño a otros. Por ejemplo, Juan actuó según esos impulsos. Él simplemente, por haber tenido esas fantasías o esos impulsos, no se considera automáticamente un trastorno, a menos que se cumplan los criterios anteriores. Y él cumplía varios de los criterios anteriores. Esta clasificación ayuda a diferenciar entre individuos con intereses inusuales que no causan daño o angustia y aquellos cuyos comportamientos o deseos son problemáticos en términos de salud mental. Escucha esto de nuevo.